Esto del ataque cerebral, stroke, una palabra difícil que apareció, en fin, el ACV, accidente cerebrovascular. ¿Cuántas veces uno encuentra un amigo que era fuerte, vital, y pum, le pegó discúlpeme, doctor, pero es lo que decimos allá en el barrio, le dio el patatú, le falló el bobo, decimos en el sur, los que no somos médicos, ¿no? En este caso, el accidente cerebrovascular, ¿no? Es frecuente la cosa, ¿no? Es frecuente y es de cuidado. Tenemos hoy al doctor Luciano Esposato. Luciano, gracias por venir. Que es miembro de la Sociedad Neurológica Argentina, director del Centro de Stroke de la Fundación Favaloro y de RENACER, Registro Nacional de Accidentes Cerebrovascular. Y para aprovecharte, vamos a empezar primero, si podemos definir qué es un accidente cerebrovascular o stroke. Bien. ¿Es lo mismo, sí? ¿ACV que es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Bien. Lo que pasa es que estamos tratando de que todo el mundo lo conozca como ataque cerebral para que cada vez que informamos a la gente sepan que estamos hablando de eso. Si alguien habla de ACV, otro de accidente cerebrovascular, otro de ataque cerebral, la gente dice, ¿será lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Se previene igual? Bueno, es ataque cerebral para todos. Ataque cerebral. Entonces, para poner un poco en tema a la gente, lo que tenemos que decir es que cada región del cerebro tiene una función determinada y cada una de esas regiones depende para subsistir del flujo de sangre a través de distintas arterias. Cuando alguna de esas arterias se tapa o se rompe, se produce el ataque cerebral y de esa forma esa función específica que estaba cumpliendo esa región se ve alterada y produce los síntomas típicos del ataque cerebral, como ser, por ejemplo, lo que la gente más conoce, que es la hemiplegia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, cara, brazo y pierna, que por lo general uno de esos tres segmentos se ve afectado a la vez. Y después el síntoma o la forma de manifestación más frecuente suele ser algún trastorno del lenguaje, como puede ser no poder decir lo que uno quiere, no poder entender lo que nos están diciendo, o hablar con la palabra arrastrada como hablan algunas personas que están alcoholizadas. Esos son los dos síntomas más frecuentes. Después tenemos otros, como los trastornos de la vista. Puede ser quedarnos ciegos de un solo ojo durante minutos o definitivamente, o tener alterado el campo visual, por ejemplo, estar mirando una foto y que se vea solo la mitad de la foto porque el resto está como cubierto con un manto negro. La persona que tiene el accidente cerebrovascular, ¿no? No puede mover el brazo derecho, la pierna, los músculos de la cara. ¿Le altera también la capacidad de raciocinio, del pensamiento, la inteligencia? ¿Le disminuye esto? Se puede ver, uno puede interpretar viendo a esa persona que ha perdido la capacidad de razonar, pero en realidad a veces lo que le pasa es que simplemente no entiende lo que se le está diciendo y uno piensa que esa persona está confusa. Que eso se llama afasia. Tenemos afasia de expresión, que es no poder hablar, o afasia de comprensión, que es no poder comprender. Y es un síntoma bastante frecuente que el que no es médico puede interpretarlo como confusión o como incapacidad para razonar. Algunas personas, mucho menos frecuentemente, pueden, si el ataque cerebral se produce en el lóbulo temporal, perder la memoria o no registrar lo que está pasando, y eso también puede interpretarse como incapacidad para razonar. Depende de la parte donde se produzca el problema. Exactamente. Pero ese problema, me gustaría que enfatices, puede ser porque se tapa o porque se rompe una arteria. ¿Cuál es la diferencia y qué caminos abre? Bien, cuando se tapa una arteria es lo mismo que sucede cuando se produce un infarto cardíaco porque se tapa una arteria coronaria. Se produce un infarto cerebral y es la forma más frecuente de ataques cerebrales, representando un 80% de los casos, más o menos. Cuando se rompe la arteria y se libera el contenido de sangre hacia el cerebro, produce daño estructural por la misma sangre que está ocupando ese lugar y se llama ataque cerebral hemorrágico, y es el 20% de los casos, siendo por lo general mucho más grave que el ataque cerebral isquémico o el infarto cerebral. La diferencia entre uno y otro es que cuando se tapa una arteria tenemos la posibilidad, si actuamos rápido, de destaparla, así como se destapan las arterias coronarias. La diferencia es que cuando se tapa una arteria coronaria, por ahí la ventana de tiempo que tenemos es mucho mayor, son alrededor de 12 horas aproximadamente, mientras que cuando se tapa una arteria cerebral tenemos solo 3 horas. Y para que podamos usar esas 3 horas, la gente tiene que llegar al hospital en las primeras 2 horas. Claro, porque la otra hora trabaja el neurólogo. Tiene que hacer la tomografía, los análisis, mirar la tomografía muy detenidamente y decidir si ese paciente es candidato o no a recibir ese tratamiento, que esa por ahí es la decisión más difícil de todas. ¿Y ese tratamiento específicamente qué es, Esposato? Ese tratamiento es algo parecido a lo que se usa en el infarto cardíaco, es una droga que se llama TPA, que es activador tisular del plasminógeno, y lo que hace es disolver ese coágulo lentamente y hacer que se destape la arteria y se restituya el flujo sanguíneo. Hay un tema que
es importante, ¿no? Se usan nitratos o nitritos, ¿no es cierto?, normalmente. Sí. ¿Qué sucede con las personas que utilizan sildenafil, concretamente, vulgarmente llamado Viagra? Bien, en realidad no hay mucha evidencia de que el sildenafil de por sí produzca ataques cerebrales. Sin embargo... Si lo está consumiendo, ¿puede consumir nitratos y nitritos? No se recomienda. Esa es la pregunta. Sí, no se recomienda porque se producen efectos podemos decir, para que la gente entienda, de choque entre los dos y pueden potenciar efectos adversos. Igualmente, en cuanto al Viagra, siempre recomendamos que se consulte tanto al cardiólogo como al neurólogo antes de usarlo, sobre todo si las personas suelen tener dolores de cabeza o están medicados para enfermedades coronarias. Cardiovasculares, sí. El tema, yo quisiera preguntarle, como digo siempre, para los que no somos médicos, ¿cuál es el síntoma y qué prevención tenemos que tomar? Porque yo veo que tengo 3 horas de tiempo para llegar al hospital si es en el cerebro y 12 horas. Sí, o 2 horas para llegar. No puedo perder tiempo. Mirá, se descompuso, espera, dale un vasito de agua. ¿Cuál sería el primer síntoma? La alarma. Lo primero que, en realidad, uno puede tener su ataque cerebral con cualquiera de los síntomas que nombré previamente. O sea que lo importante primero es conocer los síntomas. La pérdida, a lo mejor levanto esto, pierdo fuerza. Estoy tomando un café, por ejemplo, y empiezo a sentir el brazo dormido. Digo, ¿es ser que dormí mal o...? ¿Me calambré? Sí, no, es lo último que hay que pensar. Y de repente ese vaso se va a caer porque el brazo perdió su fuerza. Claro. Entonces, lo primero es conocer los síntomas, lo segundo, no subestimar ninguno de los síntomas, eso es fundamental. Y lo tercero es agarrar el teléfono. Claro. Hay que agarrar el teléfono, llamar al primer servicio de emergencias que exista, que puede ser público, privado o el que sea. Pero una rápida asistencia. Rápido, y pedir algo que es fundamental, que es el código rojo. El código rojo significa que la ambulancia tiene que llegar en 15 o 20 minutos. Claro. Y hay que aclararle a la persona que está coordinando la emergencia que tenemos a alguien al lado que probablemente está teniendo un ataque cerebral. Exactamente. Entonces, ese coordinador... Un ataque cerebral. Código rojo. Es fundamental eso. Pero cualquiera que llame al SAME, llame a médicos, llame a... Una posibilidad de ataque cerebral. Es un lenguaje que tienen muy claro los coordinadores de los servicios de emergencias, entonces sí o sí saben que ahí tiene que estar la ambulancia en 15 a 20 minutos, porque es fundamental. Yo llamo a una de esas empresas que por decir algo, emergencias o algo así. ¿Y de qué le digo? Código rojo le tengo que decir. Sí, ¿por qué? Porque las empresas de emergencias en los últimos años se vieron saturadas y para un traslado común están con una demora de 3 a 4 horas, las mejores 2, 1, y eso ya es demasiado tiempo. Imagínense, si tardan 1 hora en llegar... Hay que describir el síntoma, posible ataque cerebral. Y es la mayor emergencia médica que existe en este momento, más que el infarto cardíaco. Una última pregunta. Sí. Cantidad de casos en la Argentina, más o menos. Alrededor de entre 120.000 y 180.000, uno cada 4 minutos. El 30% se muere al cabo del primer mes y el 40 a 50% queda con discapacidad de por vida que le impide reincorporarse a sus actividades de la vida diaria. O sea, es una enfermedad catastrófica y lo mejor que podemos hacer es prevenirla. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿vieron? Tengamos cuidado con los problemas cerebrovasculares. No cigarrillo. No, y es muy fuerte el tema ataque cerebral. Ataque cerebral. Y todos usamos esa terminología y nadie se confunde. Exactamente. Bueno. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esta información. Gracias. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. Corte.